sino en una relación adecuada con Dios y con tus semejantes, empezando por tu prójimo, tu próximo, tu pareja. Porque la vida, hermanos, no consiste en tener un buen patrimonio, sino en tener un buen matrimonio. Porque los bienes, los títulos, las posesiones, el dinero, eso se queda. Quizá lo disfrutan hasta otros, pero lo importante en esta vida es dejar un legado y una herencia de vidas cambiadas, de modelar en nuestros hijos una imagen que perpetúe en ellos y aún en las generaciones que vengan por delante, de llegar a viejito con aquel o aquella con la que un día hiciste un compromiso y un pacto de fidelidad hasta el final. Ese es el éxito. En eso consiste la empresa más noble a la que tú y yo somos llamados, la empresa a la familia, la empresa a la familia. En esta vida, lo único que tiene vocación de permanencia es la familia. Todo lo demás caduca, pasa, se acaba, pero lo único que tiene vocación de permanencia es la familia. Esa es la bendición, hermanos, y ese es el problema. Ese es el problema, porque el enemigo de nuestras almas, y Satanás no es una fuerza invisible, ni una forma metafórica de hablar del mal, ¿verdad? Satanás es un ser espiritual, vivo, poderoso, no más que tú y que yo, pero poderoso, y que tiene algo que a veces tú y yo no tenemos, y es constancia en lo que hace. Él no descansa, siempre anda buscando la zancadilla, siempre anda buscando la puerta abierta, la rendija por donde colarse para amargar tu vida, para que te creas sus mentiras y no las verdades de Dios. Y entonces el enemigo también sabe muy bien y muy ciertamente que la familia es el plan que Dios estableció para bendecir a toda la humanidad, porque cuando Dios bendice a Abraham, declara que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y como Satanás quiere destruir el plan de Dios, Satanás quiere empezar por la familia. Ahora, si empieza por la familia, ¿sabes por quién va a empezar primero dentro de la familia? ¿Qué piensas? ¿Por quién? ¿Qué pensáis? Por la mujer. ¿En Edén empezó con quién? ¿Por qué? ¿Porque fue ella la que primero pecó? Porque sabe que la mujer, aunque el hombre dio la autoridad al hombre, el hombre es quien tiene ese símbolo de autoridad, pero la mujer es muy seductora. Entonces la seducción no es el término que sea más poderoso que la autoridad, pero cuando hay solución, la autoridad da paso a la seducción. ¿De dónde eres, hermana? Dominicana. Dominicana. Luego me invitas a un buen mangú o a un morir soñando o algo de eso. Bien. Si Dios instituye la familia, instituye un orden. Todo en la Biblia tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Tú y yo tenemos que entrar en un orden. Y cuando Dios instituye la familia, establece un orden. Y si Dios quiere destruir a la familia, va a tener que empezar por el cabeza de familia. Y el cabeza de familia son los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Y el que no la levanta no es un hombre. Levanta la mano, no tengas miedo. ¿Cuántos hombres hay aquí? Y mira, cuando decimos hombre, decimos mucho. Decimos mucho. Un hombre no es poca cosa. ¿Acaso la mujer tampoco? No, evidentemente la mujer tampoco es poca cosa. Pero mira, si el enemigo sabe que tiene que empezar por el cabeza, y recuerda que tú y yo somos cabeza no como un principio de privilegio, ser cabeza no es un privilegio, ser cabeza es una gran responsabilidad, cuando tú y yo tenemos que ser cabeza, y cuando el enemigo sabe que para destruir a la familia tiene que empezar por la cabeza, el enemigo ya empezó por la cabeza.
Este libro, evidentemente, no es porque a mí me apeteciera escribirlo, no es por casualidad. Este libro está dedicado a que los hombres recuperen el papel que Dios quiere que tengan en sus familias, porque cuando la primera pieza del dominó está colocada como debe, con un golpecito certero, el resto de los gigantes que vienen detrás caerán por su propio peso. Y cuando el hombre se coloca en la posición y en el papel de siervo líder que Dios demanda de él, los 1001 gigantes que vienen detrás se caen por su propio peso. La mayoría de las problemáticas que tienen las familias ocurren, hermanos, porque el hombre no se posiciona en el lugar que Dios le demanda. Y cuando el hombre no se posiciona, el resto de todo lo que viene detrás tampoco funciona como toca ni como debe. ¿Y esa es la realidad? Por eso Dios sabe muy bien que tiene que empezar por el hombre, por el cabeza. Manolo y Pepi, queridos, siempre recordaréis cómo cuando Víctor es el presidente de Familia a Familia, la organización donde Manolo y Pepi estuvieron involucrados muchos años y nosotros también, ahí seguimos todos de hecho. Víctor Mirón, el presidente de Familia, siempre nos decía: hay que acostumbrarse a leer la Biblia. ¿Cómo era, Manolo? ¿Recuerdas? En clave familiar. ¿Qué razón tienes, Víctor? Porque la primera aplicación del texto bíblico no se produce aquí en la banca de la iglesia, sino en el contexto natural y cotidiano de nuestros hogares. Es ahí donde hay que dar la talla de todo lo que aquí se lee, canta, ora y predica. La Biblia en clave familiar, hermanos. Y si no funciona en casa, no la exportes fuera, porque no va a servir. Primero tiene que funcionar en casa. Por eso, hermanos, todo texto bíblico tenemos que aplicarlo siempre y en primer lugar en el contexto de nuestras vidas cotidianas. La Biblia siempre en clave familiar. Hermanos, ¿saben o sabéis por qué yo puedo hablar de estas cosas? Puedo hablar de estas cosas por mi propia inexperiencia. Yo no me las sé todas. Yo no estoy aquí como si de repente fuera un experto en temática familiar. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, no lo escoge precisamente ni por su cara bonita, ni por sus posibilidades de ser un pueblo tremendo. No, estaban destinados a seguir siendo esclavos. Cuando Dios llama a alguien a un ministerio, probablemente llama al menos indicado para manifestar su gloria, su presencia, y para que nadie se crea que está aquí por su cara bonita o por sus propios méritos. Si hay alguien poco adecuado para llevar adelante una familia, soy yo, porque hasta los 26 años yo andaba en la droga, por ahí perdido. Y no es poco llegar a los 26 años inyectándose heroína y toda esa cosa, ¿verdad? Y un día el Señor me rescató por su pura gracia y misericordia para ponernos en un ministerio en el cual hoy sigo sintiéndome poco capaz e indigno. Y yo sigo fallando. Le fallo a María del Mar, le fallo a mi hijo, pero ¿sabéis lo hermoso de la historia? Y ahí la gracia de Dios, ahí se manifiesta la gracia de Dios. Lo importante no es tanto llegar al final, que es lo importante, no cómo empiezas sino cómo acabas, pero dice la palabra que el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y el que anda en el camino de la perfección, como todo buen camino, hay recodos y charcos y piedras, y de vez en cuando uno tropieza y se cae y se hace heridas y se llena de polvo y de barro, pero el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y tú y yo andamos en ese camino, hermanos. Y yo a veces me caigo y me lleno de polvo y me hago heridas. ¿Qué nos pide el Señor? Levantarnos, sacudirnos el polvo de nuestras rodillas, aprender de los errores cometidos y seguir siempre adelante. Siempre adelante. La Biblia en clave familiar. Por eso, yo, considerándome el primero de los hombres que no está asumiendo como toca, pero ahí estoy,
el papel que Dios me dio, y ahí estoy intentando mejorar cada día, yo por mis propios errores y por mi propia inexperiencia. Estoy capacitado, hermanos, para decir con toda autoridad que hasta que el hombre no recupere el papel que Dios demanda de él en sus hogares, la familia no va a funcionar. Y si la familia no funciona, la iglesia, que es familia de familias, tampoco va a funcionar. Tampoco va a funcionar. Cuando en Deuteronomio capítulo 6, ahí se produce lo que los judíos llaman la gran oración del pueblo judío. Ese es un texto importantísimo, hermanos. Y aún hoy en día, en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, cuando los judíos ortodoxos oran frente al Muro de las Lamentaciones, muchos de ellos siguen llevando en sus frentes el saquito de cuero, que se llama la filactelia, y en ese saquito de cuero hay distintas partes de la Torá, y una de las oraciones y uno de los textos que tiene todo judío ultraortodoxo en su saquito de cuero en la frente es Deuteronomio 6, porque Deuteronomio 6, hermanos, es un versículo tremendamente importante. Dios sabía que aquel pueblo que él había elegido iba a ser dispersado por todas las naciones. La dispersión comenzó con la división del reino hace muchos miles de años. La dispersión continúa hoy todavía. 6 millones de judíos viven en Israel. Faltan otros 6 por regresar a su país. Y la profecía que en el libro de Daniel declara, ¿cuándo será? Responde a esa pregunta Daniel. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo acontecerá todo esto? Y el propio libro de Daniel responde, no acontecerá hasta que la dispersión del pueblo judío sea devuelta a Israel. Y en los últimos 50 años, hermanos, han regresado más judíos a Israel que en todo el siglo pasado. En los últimos 50 años se están manifestando las señales proféticas que anuncian la inminente venida de Cristo por segunda y última vez para recoger a su iglesia. ¿Cómo nos hallará? ¿Cómo encontrará el Señor a su iglesia? ¿Cómo nos encontrará a ti y a mí? ¿Nos encontrará peleados? ¿Nos encontrará enfrentados? ¿Nos encontrará desesperanzados? ¿Nos encontrará angustiados? ¿Nos encontrará perdidos? ¿Cómo nos encontrará? Nos tiene que encontrar restaurados y con la vela encendida, hermanos. Así nos tiene que encontrar el Señor. Y así tenemos que procurar estar tú y yo. Y ese versículo, porque como digo, Dios sabía muy bien que su pueblo iba a ser dispersado por todas las naciones, y esa dispersión que iba a llevar al pueblo judío a cualquier lugar del mundo, permitió que el Señor les dijera bien clarito ahí que la transmisión de la fe, que su identidad como pueblo escogido, no tenían que olvidarla nunca y que dependía de lo que se dijera en casa. Y estas palabras que yo te mando hoy las pondrás en tu casa y las repetirás a tus hijos y las pondrás en los dinteles de tus puertas y las dirás al acostarte y al levantarte, porque Dios sabía que la herencia como pueblo escogido, que la identidad como nación elegida solo podía ser preservada dentro del contexto del hogar. Allá por donde fueran dispersados, solo les quedaba la familia para no olvidarse nunca de quién era su Dios, de cuál era su identidad como pueblo escogido. Y la transmisión de la fe, Deuteronomio 6, declara y establece que no es en la iglesia, ni en la sinagoga, ni en el seminario. La transmisión de la fe a las nuevas generaciones tiene que producirse en el contexto del hogar, en el contexto del hogar. Porque si aquí decimos A y en casa decimos B, ya no sirve. Nuestros hijos son especialistas en notar la hipocresía y la falta de integridad en los padres. Y si aquí decimos A, pero en casa vivimos B, les estamos dando el peor mensaje del mundo. Mejor nos callamos. Esa es la realidad. Por tanto, hermanos, la empresa es grande. Tú y yo,
como estrellas, como luminares, como vasos de aceite, como cañas que tienen que seguir sonando, a pesar de las quebraduras, a pesar de la falta de unción y de aceite, a pesar del humo que pueda haber, tenemos que seguir alumbrando y viviendo vidas santas para Dios, en un proceso, hermanos, donde tenemos que ir siendo